buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Aquí estamos en la casa del Señor, otro domingo más para predicar su palabra. Y hoy Dios ha puesto una palabra en mi corazón para todos ustedes. Vamos a leer en el Salmo 42, versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que hoy tú nos vas a ministrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que tú pongas en mi boca todo lo que tú quieras decir, todo aquello que tengo pensado y aquello que no tengo pensado decir, que sea tu Espíritu Santo ministrándome, que sea tu Espíritu Santo hablando a mi corazón para poder hablar a tu pueblo de tu parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén. Muy bien, hermanos. Hay una pregunta que todo el mundo se está haciendo en este momento. Estamos viviendo un tiempo en la historia totalmente inédito. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuándo volverá todo a la normalidad? ¿Cuánto tiempo pasará para que todas las cosas vuelvan a su cauce? Y en diferentes ámbitos la gente se está haciendo esa pregunta. Ahora, desde un punto de vista pastoral, uno también se hace preguntas. Como me puedo imaginar también que ustedes se estarán haciendo esas preguntas. ¿Cuándo culminará todo esto? ¿Cuándo pasará todo esto? Es una pregunta que yo me hago. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que podamos congregarnos como iglesia con normalidad? ¿Cuándo volveremos a tomarnos las manos unos a los otros? A darnos un abrazo fraternal entre hermanos, un beso y decirnos el tan lindo y apreciado Dios te bendiga, hermano. ¿Cuándo estaremos juntos nuevamente para cantar juntos a Dios, para alabar juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuándo tendremos esas reuniones de enseñanza donde podamos interactuar todos y estudiar en profundidad la palabra de Dios? Y en realidad nadie sabe, hermanos, cuándo esto volverá a la normalidad. Todos son especulaciones. Bueno, ya pasamos 15 días desde que muchos nos comenzamos a hacer una cuarentena voluntaria. Hace ya 2 cultos de domingos que no nos podemos reunir. Ahora, ¿cuánto tiempo más pasará? ¿Pasará un mes? ¿Pasarán 2 meses? Quizás 3. Pero ¿qué si el tiempo se va alargando? ¿Qué pasa si el tiempo, verdad, se prolonga? Que no podamos reunirnos por varios meses. Está dentro de las posibilidades, ¿verdad? Ahora, hermanos, es una preocupación pastoral que yo tengo. Esto todavía es muy reciente. Pero ¿qué pasa si se prolonga el tiempo y no nos podemos congregar?
Y pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. No lo sabemos, nadie lo sabe, todo es hipotético. Ahora, mucho se habla de los efectos colaterales de esta pandemia, que realmente son alarmantes, en todo sentido. Si nos ponemos a mirar los informativos, si nos ponemos a mirar los medios de prensa, nosotros nos vamos a dar cuenta que en todo el mundo, porque estamos viviendo prácticamente en una aldea global, el mundo se volvió una aldea global, y hoy tenemos la última información que sale en el otro extremo del mundo, la tenemos aquí, nos podemos enterar, porque hoy es todo así, todo se sabe en un instante. Y eso es lo que facilitan los medios de comunicación. Ahora, se habla de los efectos, ¿verdad?, colaterales de esta pandemia, que como les decían son verdaderamente alarmantes. Ahora, desde un punto de vista pastoral, ¿qué de los efectos espirituales que puede traer sobre la iglesia el hecho de no podernos congregar normalmente y por unos cuantos meses? Y uno se hace preguntas: ¿cuánto tiempo va a transcurrir? ¿Y qué va a pasar durante ese tiempo en que no nos podamos congregar presencialmente como lo veníamos haciendo antes que pasara todo esto que parece un sueño? Alguien decía ayer, bueno, me despierto y parece que estoy en medio de una película de ciencia ficción, pero yo escuchaba esa declaración y decía, bueno, todavía aquí como que no nos trastornó tanto como en otros países del mundo, pero sí, hay lugares como en España, en Italia, que la gente cada vez que despierta dice, estoy viviendo una película, pareciera que esto no es verdad. Pero, ¿qué efectos podemos tener como iglesia? ¿Qué efectos espirituales? ¿Cómo puede perjudicar a la iglesia sabiendo lo necesario, lo importante que es para nuestro crecimiento espiritual el hecho de estar congregados unos con otros, ¿verdad?, en un templo y no vivir un cristianismo individual? Sabemos que esto no es por nuestra voluntad. Sabemos que ninguno de nosotros tiene la culpa. Esto es un caso excepcional y nos tomó a todos por sorpresa. Pero uno se pone a meditar, a pensar, y ayer hablaba con mi esposa, inclusive pude hablarlo con mi pastor, y pensamos, ¿cuánto tiempo se alargará todo esto? ¿Y cómo puede llegar a perjudicar espiritualmente a la iglesia? ¿Cómo puede llegar a perjudicarte a ti y a mí como hermanos en Cristo? Yo creo que esto está perjudicando en muchas áreas al mundo, en muchos aspectos a este mundo. Y esto recién empieza. Pero también está perjudicando y va a perjudicar aún más a la iglesia del Señor. ¿Por qué digo que esto puede perjudicarnos? Hablando hipotéticamente, ¿qué pasa si esto se prolonga, como dije al principio, varios meses? ¿Será que nos podemos comenzar a enfriar espiritualmente? ¿Será que si pasa mucho el tiempo nos podemos llegar a acostumbrar a este estilo de vida, de vivir un cristianismo encerrados en nuestras casas y decir, bueno, no me hacía tanta falta en verdad una iglesia, la estoy pasando re bien con mi familia encerrada en la casa? Tal vez ahora no nos damos cuenta de los efectos espirituales o cómo va a perjudicar a la iglesia del Señor
¿Cómo te va a perjudicar a ti? ¿Cómo me va a perjudicar a mí? ¿Cómo nos va a perjudicar a todos los cristianos en el mundo? Porque recién van pocos días. Pero si pasan los meses, pasa el tiempo y seguimos así en esta situación sin que aparezca una vacuna, sin que aparezca la solución, el antídoto para este problema, esto nos va a afectar espiritualmente, enfriándonos o acostumbrándonos a vivir sin iglesia, sin ese calor de hermanos en Cristo, sin ese amor que debemos tener unos con otros, sin estar juntos como rebaño del Señor. Y a la corta o a la larga esto nos va a perjudicar. Por eso ruego a Dios que cuanto antes esto se pueda terminar. Alguien me escribía el otro día en uno de los mensajes que di en la enseñanza, más precisamente del miércoles: pastor, que pase todo para poder juntarnos de nuevo como hermanos. Y qué lindo es eso. Otros que dicen, estoy extrañando. ¿Y saben qué? Y yo me alegré como pastor, porque creo que es el sentir que debe estar en cada uno de nosotros. Debe ser el sentir predominante en cada cristiano en medio de estos tiempos, el anhelar, el extrañar estar, el estar congregados. Eso es un sentir cristiano. No podemos vivir alejados unos de los otros y limitarnos solamente a escuchar una prédica, a escuchar un audio, una reflexión, a cantar alabanzas en nuestros hogares, a leer la Biblia y así orar en familia o solo, porque nada puede suplantar a lo que es la reunión de los santos, la reunión de los hermanos, la comunión unos con otros en un lugar. Y por eso digo yo que puede afectar en ese aspecto. Por ejemplo, veamos algunos versículos donde nos muestran los sentimientos o el sentir que tenían algunos hombres de Dios cuando no se podían ver con otros hermanos. Vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 25, 26, que Pablo escribe esto: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Aquí vemos que el apóstol Pablo, escribiéndoles a los filipenses desde la cárcel, les menciona a Epafrodito y les dice, les escribe que Epafrodito siente gran deseo de verlos a los hermanos de Filipo. Y ese es un sentimiento que debe predominar en los hijos de Dios ahora, en todos los cristianos. El deseo de vernos, el deseo de estar juntos. También nos dice allá, tercera epístola del apóstol Juan, en esa carta que le escribía al anciano Gallo, le dice así el versículo 13: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Aquí qué importante, el apóstol Juan escribiéndole al anciano Gallo, diciéndole que esperaba verlo en breve y hablar cara a cara. Ese es otro anhelo que debemos tener como cristianos, no solo escribirnos por WhatsApp, no solo mandarnos cosas por YouTube. Lo importante de querer, desear al menos. Yo sé que en este momento excepcional de la historia no podemos, pero sí debemos anhelar vernos cara a cara. Es el sentimiento de un hijo de Dios. Está bien cuando nosotros sentimos eso. Eso no se debe apagar. Y vamos a leer Filipenses 1:8. Le voy a leer el texto en 3 traducciones.
En la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Aquí vemos que el apóstol Pablo les decía a los creyentes de Filipo que los extrañaba, que los amaba, que Dios era testigo, que él extrañaba realmente a los hermanos de Filipo. Filipenses 1:8, pero en otra versión dice así la palabra del Señor: Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Y qué bueno lo que dice aquí también en Filipenses 1:8 en la Biblia de las Américas: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Y qué son estos, hermanos, sino sentimientos de tener fraternidad, sentimientos de hermandad, sentimientos santos, sentimientos de querer estar juntos, extrañar, anhelar, desear estar juntos, desearnos vernos cara a cara? Es lo que nos muestran estos versículos. Allá también en Hechos 20 nos habla cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Él los reúne a todos cerca del mar y les dice que él se iba y que no los volvería a ver. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 37-38. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí vemos cómo esos líderes de Éfeso, después del discurso de despedida, esos ancianos, esos líderes espirituales, cuando escucharon de Pablo, de la misma boca de Pablo, que no los iba a ver más, se echaron sobre él y le besaban y lo abrazaban. Dice aquí que se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban. Ay, hermano, esto nos muestra cómo se conmovieron esos hermanos al saber que no se podían ver más con Pablo, el líder de ellos. Y qué importante, todo esto son sentimientos que deben estar en el corazón de un cristiano, que no se puede congregar en un cristiano que por esta razón excepcional que estamos viviendo no nos podemos ver, no nos podemos tender la mano, no nos podemos besar, no nos podemos abrazar, no nos podemos, ¿verdad?, contactar de esta manera como lo hacíamos antes de que empezara toda esta pandemia. Ahora, hermanos, es importante que entendamos que todo esto eran sentimientos nobles, todo esto eran sentimientos que realmente son sentimientos que debe tener un hijo de Dios en tiempos donde no nos podemos, donde algo nos impide vernos con los demás hermanos. Nos extrañamos, anhelamos vernos unos a otros. ¿Queremos vernos cara a cara realmente? ¿O nos da lo mismo? ¿O nos da igual? Según tu respuesta a eso, estaría hablando cuál condición espiritual estás viviendo en este momento. Pero los anhelos de un hijo espiritual de Dios, un hijo que ama a la iglesia, un hijo de Dios que realmente está pegado al cuerpo de Cristo, que está insertado por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, ese hijo debe sentir ese afecto, ese cariño, ese extrañar, esa añoranza por estar junto con los hermanos. Ahora, mi hermano, yo creo que Dios en este tiempo está probando nuestras vidas. Si nosotros verdaderamente extrañamos, anhelamos, deseamos estar juntos o nos da igual, Dios está probando nuestro corazón. El extrañar, el anhelar,
el desear estar juntos como congregación debe ser un sello distintivo de cada uno de nosotros como cristianos, como hermanos en la fe. El extrañarnos, el estar juntos, el estar compartiendo momentos en Cristo Jesús, juntos cantando, juntos alabando al Señor, debe ser un sello distintivo en la vida de cada hermano en Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, Dios en este tiempo probará tu corazón, probará el mío. ¿Será que yo me estoy adaptando a todo esto? ¿Que yo me siento cómodo solamente escuchando a través de la televisión a un pastor o a otros pastores? ¿Será que yo me estoy sintiendo muy cómodo y muy bien con todo este estilo de iglesia que se está haciendo hoy? De esta iglesia virtual. Creo que si nos sentimos cómodos, una cosa es adaptarse a todo esto, porque no tenemos más remedio, pero otra cosa muy diferente es sentirse cómodo y ni siquiera extrañar el hecho de estar congregados, amándonos unos a otros. Ahora vamos a pasar al Salmo 42. El Salmo 42 es un grito de un hombre que por alguna razón estaba impedido de ir al templo y suspiraba por la casa de Dios, al cual amaba profundamente. Y a la misma vez es la voz de un creyente espiritual, escúcheme bien, es la voz de un creyente espiritual deprimido que anhela la renovación de la presencia divina en su vida, luchando con dudas y temores, pero a la vez manteniendo su fe firme en el Señor. Ahora, hermanos, cuando comenzamos a leer el Salmo 42, ustedes pueden abrir la Biblia en su casa, comienza así, dice Salmo 42, al músico principal, Masquil de los hijos de Coré. Este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Y cuando nos dice aquí Masquil significa que es un salmo que fue compuesto para la reflexión de aquellos que lo cantaban, para la reflexión también de aquellos que lo leían. Ahora, este salmo nos debe llevar a nosotros a reflexionar, porque este hombre, que era uno de los hijos de Coré, aunque aquí los incluye a todos, pero ellos eran un grupo de cantores en el templo de Salomón. Y también eran músicos. Por lo tanto, ellos extrañaban grandemente estar en la casa de Dios y servirle. Ahora, ¿qué trasfondo histórico se le atribuye a este salmo? Algunos opinan que este salmo probablemente tiene que ver con un episodio en el cual el rey de Asiria invade Jerusalén y Judá y se lleva cautivo a algunos de los habitantes de Jerusalén y de Judá. Ahora, entre esos lugares que el rey de Asiria, ¿verdad?, invadió, que no fue la totalidad, por supuesto, sabemos bien la historia ya en Segunda de Reyes, deducimos que uno de los hijos de Coré fue llevado a cautiverio por el rey de Asiria. Eso es lo que le atribuyen algunos eruditos. Ahora, en medio de esa crisis, en medio de ese exilio que estaba viviendo este varón de Dios, este hombre de Dios, hijo de Coré, que se ve impedido por esta razón o alguna diferente, son opiniones que hay, pero por alguna razón él se veía impedido de ir a Jerusalén, al templo del Señor. Él comienza diciendo que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Qué importante lo que dice el versículo 1 de este salmo. Él compara su sed espiritual con la sed que tenía un siervo. La sed de un siervo aumenta cuando corre apresuradamente huyendo de los cazadores. ¿Por qué? Porque es un momento que corre por su vida y comienza a bramar. Está jadeando y totalmente cansado. Su respiración es muy agitada y brama por agua porque no puede más. En cierta ocasión escuché que unos campamentos militares estaban en el valle de una montaña y de repente en la noche comienzan a sentir un ruido muy profundo desde lejos, pero que se iba acercando cada vez más. No sabían descifrar qué era ese ruido, pero era algo que ellos no conocían porque en su país no estaban acostumbrados a escuchar ese tipo de sonidos. Por lo tanto, en medio de la noche salieron armados para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué encontraron? A un ciervo jadeante, a un ciervo que bramaba desesperadamente por agua, que había descendido desde las montañas al valle para encontrar un poco de agua y así beber. Pero los soldados decían y contaban que era como un gemido desgarrador lo que hacía ese siervo, porque era un siervo sediento. Y el salmista se compara aquí con un siervo sediento de agua, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, él al no poder ir al templo de Dios, pues estaba cautivo, al no poder ir a congregarse y servir al Señor como cantante y como músico del templo de Jerusalén, porque estaba en medio de la cautividad, comenzó a sentir una sed tremenda como la que siente un siervo que está cansado, un siervo que está gimiendo por agua, por beber agua. Así se sentía ese hombre. Y él continúa diciendo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como él no podía tener reuniones por el hecho de no poder ir al templo de Jerusalén, él sentía esa sed comparable a la sed de un siervo. Y esa sed era por Dios. Y yo te pregunto a ti, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en que todos están en sus casas, en este tiempo donde no podemos tener reuniones presenciales, ¿ha aumentado nuestra sed por Dios? ¿Será que nosotros, al no poder estar en nuestra casa de oración, al no poder venir al templo, tenemos ese sentir como tenía ese siervo de sentirnos totalmente sedientos de Dios? ¿Ha aumentado tu sed por Dios? Yo sé que no puedes venir al templo, pero en tu casa tú puedes tener esa sed por Dios y arrodillarte ante su presencia y demostrarle que tenés sed. Dios sabe si tenemos sed o no. No podemos disimular eso. Pero qué importante que nosotros sintamos lo mismo que sentía este hombre. Si pasan los días, si pasan las semanas, si pasan los meses y no hay la orden de que nos volvamos a reunir como iglesia, ¿será que esa sed irá creciendo en tu corazón? ¿Será que tú puedes decir, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo? Te pregunto, ¿tienes sed de Dios? ¿Ha aumentado tu sed de Dios? ¿O ni siquiera tienes sed? Es para reflexionar, Masquil,
dice aquí la palabra del Señor. Un salmo para la reflexión. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 2, la parte B. Hay que entender que para un judío el templo significaba la presencia de Dios, representaba la presencia de Dios. Por lo tanto, en la mente de este hijo de Coré, entendía que él no podía adorar a Dios si no estaba en el templo. Es diferente a nosotros. Hoy podemos adorar a Dios en cualquier lado. Hoy podemos adorar a Dios en la calle, en la iglesia, podemos adorar a Dios dentro de nuestro cuarto, no hay problema. Pero el asunto es querer presentarnos ante Dios. Yo te pregunto, ¿ha aumentado tu sed por Dios al no poder congregarte? Pero también, ¿tienes deseo, como sentía este hombre, de presentarte delante de la presencia de Dios? ¿Tú quieres llenarte de su presencia? ¿Tú quieres presentarte en oración delante de Dios, en alabanza delante de Dios? ¿Tú quieres eso? Lo que está escrito en este salmo son anhelos de un hombre espiritual, un hombre que tiene sed de Dios, un hombre que quiere presentarse en la presencia de Dios para orar, para buscarlo. Al punto que dice, ¿cuándo vendré? ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo llegará el momento? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo se acabará todo esto y me podré presentar ante la presencia de Dios? Decía él. ¿Cuándo terminará este cautiverio en la cual estoy y que me impide presentarme delante de Dios? ¿Cuándo pasará todo esto? ¿Será que nosotros nos preguntamos cuándo pasará todo este tiempo para poder presentarnos en la casa del Señor? Porque esto se aplica, si bien para ellos el templo significaba la presencia de Dios y no necesariamente para nosotros, porque nosotros mismos somos templos del Espíritu Santo, esto se aplica también para nuestras vidas. Debemos desear, debemos anhelar en este tiempo presentarnos delante de la presencia de Dios. Pero lo podés hacer en tu casa. Podés tener sed de Dios en tu casa. Al igual que un siervo jadeante, podés querer presentarte en oración, en búsqueda, en ayuno, delante de la presencia de Dios en tu casa, pero querer presentarte. Dice el versículo 3 y 4, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Claro, aquellos que lo tenían oprimido, aquellos que lo habían llevado cautivo, se burlaban de él. ¿Dónde está tu Dios en este momento? Cuando lo veían deprimido por no presentarse ante el Señor. Y hay cosas que nos deprimen que verdaderamente no merecen la pena. Pero sentirse triste, sentirse mal por no poder estar en la casa del Señor, por no poder reunirse, es un sentimiento noble. En ocasiones, algunos hermanos me han dicho, estoy esperando que se haga tanto el día como la hora para ir al culto. Y cuando me dicen eso, yo me gozo, porque es un sentimiento noble, es un sentimiento de que el Espíritu Santo está corriendo en su interior, es un sentimiento que debe estar en nuestra alma, porque es un sentir que una persona espiritual solamente puede tener. No un religioso, no alguien que está seco, apagado en las cosas de Dios, sino alguien que realmente tiene sed de Dios. Ahora, este hombre en el versículo 3 y 4 dice así, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí él sentía añoranza, sentía tanta añoranza que derramaba lágrimas recordando esos tiempos cuando él iba liderando la multitud como músico, como cantante,
en las fiestas, en las festividades judías, para ir al templo del Señor. Él se acordaba de esos momentos donde iban todos a alabar al Señor en las festividades que hacían los judíos. Con cánticos, con alabanzas, con alegría, con voces de júbilo. Qué maravilloso ese sentir que había en el corazón de este hombre, escritor del Salmo 42. Pero en el versículo 5 es como que él se anima a sí mismo. Comienza a hablar con su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué, alma mía, estás triste dentro de mi corazón? ¿Qué acaso no crees en Dios? Y él continúa diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué bueno, hermanos, esto que este hombre expresa aquí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mire, hermano, aquí vemos esa reacción del salmista. No te ensimismes, alma mía, no te achiques. Alma mía, esto va a pasar. Alma mía, vas a volver a tener la oportunidad de estar en la casa de Jehová para alabarle. Vas a tener la oportunidad de estar en la casa de Dios para cantarle, para cumplir con tu ministerio, con tu servicio. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando en esta mañana, vamos a poder reunirnos nuevamente como iglesia para alabarle. Dios nos ha dado este tiempo para poder meditar, para poder santificarnos, para poder probarnos, para poder buscarle, para poder ver y probar nuestro corazón, a ver cómo estamos delante de Él, para ver hasta dónde estamos deseándole, hasta qué punto va nuestro deseo de estar con los hermanos, que es tan importante. No nos olvidemos lo que dice la palabra de Dios, que el juicio comienza por la casa de Dios. Dios tiene que zarandearnos, Dios tiene que probar a ver hasta dónde va nuestro amor por los hermanos, hasta dónde va, si somos pura palabra o realmente amamos como decimos amar, si realmente deseamos estar juntos en armonía, alabando al Señor, estudiando la palabra, orando, tomado de las manos. Y como les dije al principio, por más que hagamos lo que hagamos, por más que tratemos de suplir de alguna manera estas necesidades que estamos teniendo los cultos a través de internet, orando a través del grupo de WhatsApp, las maestras de escuela dominical tratando de llevar un mensaje a esos niños para que no pierdan el contacto con la palabra de Dios. Porque el asunto es esto, si se enfrían, si se apaga el fuego, ese es el asunto. Ese es el gran peligro que corremos como iglesia y tenemos que estar avisados de esto. El avisado del mal y se esconde, dice Proverbios. Ahora, hermanos, nosotros debemos reaccionar ante todo esto. Un día esto pasará y volveremos a juntarnos. No sé cuándo. Yo no hago promesas. No podría decirle será dentro de tanto tiempo, no. Pero creo que estaremos reuniéndonos nuevamente porque todo esto que está pasando todavía no es el fin, es el principio de dolores. Pero volveremos a reunirnos. Como el salmista se animaba a sí mismo y decía, espera en Dios porque aún he de alabarle, como diciendo, yo voy a volver a la casa de Dios. Yo voy a salir de este cautiverio. Yo voy a alabarle a mi Señor. Él estaba dando por hecho que de alguna manera ese cautiverio se iba a terminar y que él iba a poder volver a la casa del Señor para alabarle, para cumplir con su ministerio. Y así fue. Volvió a la casa del Señor. Y así fue. Tiempo más adelante se terminó ese cautiverio. Y así volvieron a cumplir con su ministerio. Ahora, hermanos, a modo de reflexión, durante este tiempo que no nos podremos reunir,
Debo alentarte a que no desmayes. Debo decirte que no se debilite tu fe, no se debilite ni se enfríe tu corazón, sino que nos extrañemos mutuamente, que anhelemos como hacían el apóstol Pablo, el apóstol Juan, como hacía Epafrodito, con los hermanos que no podía ver, pero que también hagamos como el hijo de Coré que escribió este Salmo 42, que anhelemos la casa y las cosas de Dios, anhelos espirituales. Que a la falta de reuniones, nuestra sed por Dios sea gigante, que tu fe por Dios sea gigante, que tu sed por Dios sea gigante, que nuestra sed por Dios sea gigante a la falta de reuniones. Que en vez de dejar de orar, deseemos ardientemente, como deseaba este hombre, estar en la presencia de Dios. Mientras no nos podamos congregar, encerrarnos en nuestro cuarto y buscarlo en secreto, porque Él nos recompensará en público. Y orar para que no nos tome tampoco esta enfermedad que ha tomado a tanta gente en el mundo, que no llegue a los hijos de Dios en el nombre del Señor. Para eso estamos orando todos los días individualmente y estamos orando grupalmente en el grupo de WhatsApp. Y te ruego y te insisto, hermano, por favor, únete al grupo de WhatsApp para orar. Las hermanas de intercesión se pusieron firmes en la batalla para poder orar todos los días y ser protegidos por el Señor, y oran por diferentes motivos, por diferentes necesidades. Únete a esa oración. Pero lejos de enfriarnos, lejos de estar como si nada, lejos de estar como disfrutando de este tiempo en familia, que está bien, a la vez es un tiempo de extrañar a la otra familia, a la familia de la fe, porque esa es la verdadera familia del Señor. Y no podemos estar como si no pasara nada. Y permítame decirle algo. Yo sé que tal vez hay muchos que aún cuando estábamos con las reuniones normales, mucha gente teniendo la oportunidad de venir, no venía. Por diferentes razones, algunas justificables, otras no. Y yo sinceramente, dentro de lo que pienso, me pregunto si realmente extrañarán estar en la casa de Dios, o como ya estaban tan acostumbrados a faltar, esto de no venir no les hace falta. No sienten. Y eso no es un sentimiento de una hija, de un hijo de Dios. El sentir de un hijo de Dios debe ser el sentir de estos hombres que leí en el Nuevo Testamento, el de Pablo, el del apóstol Juan, el de Epafrodito. El sentir de esos hombres ancianos ante la partida del apóstol Pablo, cuando sabían que no lo podían ver más, comenzaron a llorar y a echarse en el cuello y lo abrazaban. El sentir del salmista de tener sed por Dios, tal cual siervo jadeante por agua, sediento de Dios, deseando presentarte en oración y ruego delante de Dios. Añorar esos tiempos que vivimos juntos en alabanza y adoración al Señor. Ese es el sentir que debe predominar en todos los cristianos. Si no sentimos eso o algo parecido, al menos extrañar el estar, es que tenemos que examinarnos, es que tenemos que hacer un masquil de nuestra vida. En esta prueba de fuego que Dios está mandando al mundo y está mandando a la iglesia, ¿será que yo estoy sintiendo esa necesidad de estar junto con los hermanos? ¿Será que yo estoy sintiendo sed de Dios? ¿Será que yo estoy sintiendo hambre de la presencia de Dios? ¿Será que yo estoy extrañando?
las cosas de Dios, extrañando a los hermanos, o yo me puedo adaptar muy bien a que pasen meses sin congregarme. Yo diría, hermanos, que esto nos debe llevar a la reflexión. Pero quiero terminar con esto positivo, que así como el salmista decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano, esperemos en Dios, no nos desesperemos, pongamos la confianza en nuestro Dios, porque llegará el momento que vamos a poder volver a alabarlos todos juntos. A eso se refería el salmista. Por eso, hermano, yo te animo ahora a que desde tu casa, en este momento, tú hagas una oración conmigo, pidiéndole al Señor que nos pueda dar ese sentir, si es que nos damos cuenta que nada de este sentir que hablé en la palabra de Dios hoy está en nosotros. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy realmente prendido fuego por Dios o estoy seco en este tiempo? Cuanto más vivos tendríamos que estar, cuanto más desesperados por las cosas de Dios tendríamos que estar. No nos podemos dar el lujo de desmayar, de dejarnos estar, no podemos. Por eso te invito a orar, hermano, y con esto termino, pidiéndole a Dios que si ese sentir no está, oremos para que esté. Y si está, gloria a Dios, te felicito, hermano, y que siga estando. Y oremos unos por otros para mantener ese fuego y esa llama encendida. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por estas palabras que fueron dichas hoy. Que los hermanos puedan asimilarlas como una comida buena y que podamos despertar de nuestro letargo, que podamos sentir ese anhelo por las cosas de Dios, ese anhelo por estar en tu presencia, ese anhelo por estar juntos, y pronto estaremos con los hermanos para adorarle en el templo y con total normalidad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga ricamente. Nos vemos el miércoles en la enseñanza de la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano.